Yo, que no soy la redentora del mundo, ni mucho menos, decidí que ya me había cansado y entonces fue cuando decidí hacer la película de Don Gilberto. El mismo año que yo hice ese video de prevención de abuso sexual, que fue en 1992, yo le hice la entrevista a Don Gilberto, que ya tenía 100 años. Esta mujer, María O'Higgins, la esposa de Pablo O'Higgins, la esposa de Pablo O'Higgins, el pintor, ella me invitó a una fiesta, me dijo, tráete tu cámara. Entonces yo fui con mi cámara, que no soy camarógrafa por lo general, pero fui a la fiesta y llevé una camarita así, chirris de video. Y empecé a entrevistar a la gente sobre quién era este personaje, que desde que llegué me impresionó, cumplía 100 años. ¿Cómo llegaste a este personaje? Me invitó María. Y dijo, vente, te llevo a la fiesta de un amigo mío. Ajá. Y me llevó. Era su cumpleaños. Era su cumpleaños número 100. Y yo llegué y ya me llamó la atención el tipo de personas que estaban en esa fiesta, porque eran la izquierda que yo respeto en este país, pero todos. Y yo dije, ¿quién es este señor? ¿Me entiendes? Y entonces con mi camarita y con dos amigos que estaban ahí, empezamos a entrevistar a la gente. Y la gente nos fue contando la historia de este personaje, que yo desconocía completamente. No sabía ni el nombre, Gilberto Bosques, ¿no? ¿Quién era? Y la hija de don Gilberto, la hija menor de don Gilberto, Tere, porque tiene una hija Laura, la grande, y luego Tere, y luego Gilberto chico. Tere, que vivía en Suiza y que había venido especialmente para la fiesta, me contó la historia de la Segunda Guerra Mundial y la participación de su papá en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo apagué mi camarita y me fui a sentar junto a él y fue, haz de cuenta, un enamoramiento mutuo inmediato. O sea, fue coup de foudre, ¿no? Así, llamarada de pétate, no sé. Fue increíble la sensación de empatía que me despertaba este hombre y yo a él. Y platicamos. Y después de un rato yo le pregunté lo de la Segunda Guerra Mundial y entonces él me empezó a platicar así detalles. Entonces yo le dije, ¿usted me daría permiso de venir a entrevistarlo con una cámara para que me cuente esto frente a una cámara? Porque yo sentía que eran detalles que yo no me quería perder, ¿me entiendes? Así. Y entonces él me dijo la frase memorable que nunca acabaré de agradecer, porque la frase fue, las veces que quieras. Y yo le tomé la palabra, ¿me entiendes? Y no fui una vez, porque es lo que yo hubiera hecho, hubiera ido una vez, ¿no? Y fui 7 veces, fui 8. Una fue para pura imagen y las 7 veces lo entrevisté con una camarita que tenía cassettes de 2 horas y hasta de 3 horas. Y él a veces estaba enfermo, así de gripa, y sin embargo nos daba la entrevista. Fue impresionante. Y es que, como me dijo su hija, la entrevista que te dio a ti no se la dio a nadie nunca. Porque además, yo tenía el background de preparación de ideología para entender lo que él me estaba contando. ¿Me entiendes? Porque él participó en la revolución y fue un cuate que desde que él tenía 8 años, la primera rebelión contra Porfirio Díaz sucedió en su pueblo, en Chiautla de Tapia, y lo marcó. Aparte de que él tenía una familia, que había un ancestro que había estado con Miguel Hidalgo cuando salieron a tocar la campana de Dolores, don Fausto Bosques, y había otro pariente que estuvo con Benito Juárez, y había un tío que estuvo ahí cuando se firmó el Tratado de Apatzingán. O sea, siempre su familia estuvo en los momentos claves de la historia de México. Entonces había una tradición liberal en esa familia y el abuelo tenía una biblioteca monumental con revistas que recibía de todo el mundo. Entonces don Gilberto, que pues aparentemente es de un pueblito ahí por Puebla, pero de una cultura, ¿me entiendes? Desde que nació en esa cuna, su madre era maestra y fue la que le enseñó a leer y a escribir. Y entonces él me contaba cosas tan especiales, ¿sabes?
de cuando se fue lo mandaron a Puebla para que cubriera la primaria, y a él no le gustaba porque él era del campo, a él le gustaba andar en caballo, perseguir a los borregos y eso. Entonces, toda su transición a la urbanidad hasta que la familia se tuvo que mudar porque él se escapaba y se regresaba a su pueblo. Y entonces me fue contando cómo le fue creciendo la conciencia política también. Esa era su narrativa, ¿ves? Y claro que yo estaba fascinada porque yo nunca en mi vida había estado frente a una persona que tuviera que ver tan directamente con la historia de este país. Y entonces él vio eso en mí, ¿ves? Que yo estaba entendiendo lo que él estaba narrándome, porque yo sabía algo de historia, pero entendía el papel protagónico que él estaba teniendo en todo lo que él me fue contando. Y entonces se creó una relación así de una gran amistad y de un gran cariño. Yo llegaba y lo abrazaba, ¿sabes? 15 minutos lo abrazaba porque yo decía, ya nadie lo abraza, ya se había muerto su esposa. Entonces yo lo abrazaba así 15 minutos, me le quedaba abrazada. Entonces me quería muchísimo. Y yo lo quería muchísimo, ¿ves? Entonces fue un vínculo de veras así de un cariño y de una ternura y de una gran emoción. Y venían mis amigos, los mismos que me ayudaron en las primeras entrevistas, que era Francisco Reyes Palma, que es un curador muy importante de arte, y Mariana Jampolsky, que vino a México de Estados Unidos para conocer a Diego Rivera y a todos ellos. Ella era muy jovencita y ya se quedó en México, y él la conocía desde jovencita, desde que ella había llegado a México. Entonces íbamos a tomar café en realidad, y nos servían café mientras la cámara corría con un camarógrafo, y él era como una plática de café, pero la consigna era no interrumpirlo y dejarlo hablar. Y entonces él nos contaba detalles y detalles que yo alucinaba que a los 100 años se acordara de los nombres de todos los maestros, de todo, con una finura se acordaba de todos los detalles, ¿me entiendes? Y yo, bueno, como me tragaba lo que él nos contaba, porque para mí fue como una introducción a la historia de México, y a partir de ahí yo adoro la historia, porque es la historia vivida por las personas que la hicieron, ¿no? Que es como se debería de enseñar la historia. O sea, las personas que vivieron la revolución, cómo eran, quiénes eran, qué hicieron, cuáles fueron sus experiencias. Escrita, o sea, yo pienso que es una narrativa escrita, ni siquiera es hablada. Es en términos de cuando escribes tú pones las cosas ordenadas de otra manera. No, es otra cosa. Don Gilberto era estudiante de la Escuela de Maestros cuando ocuparon Veracruz los gringos en 1914, y él pidió permiso para irse a combatir a los gringos. Interrumpió sus estudios para irse a combatir a los gringos con un pelotón de chavos jóvenes, guerrilleros casi, que se pusieron a las órdenes del ejército, les dieron armas y estuvieron ahí hasta que se fueron los gringos. Cuando terminaron de irse, entonces él regresó a terminar su carrera. Y ahí en la escuela ellos tenían maestros que eran diputados súper brillantes de Puebla, y ellos eran sus maestros. Y entonces él te cuenta cómo el maestro cerraba la puerta, se quitaba el traje, se quitaba la corbata, ponía las sillas en círculo y discutían como el ágora los problemas de México, ¿no? Y entonces él te cuenta cómo le enseñaban a pensar y analizar los problemas con cuadros sinópticos. O sea, no sabes todo lo que me transmitió. Y entonces, bueno, cuando lo empiezan a perseguir el gobernador de Puebla, lo empieza a perseguir porque él destaca como un cuate revolucionario, y él se va a esconder a la Sierra de Puebla, que está en la frontera con Guerrero. El papá de él era el que juntaba todos los cultivos y los llevaba a la ciudad de Puebla. Entonces conocía a todos los campesinos y era padrino de muchos de los niños que habían nacido. Entonces todo el mundo lo vivía como un hermano, porque el papá era compadre de sus papás. Entonces lo andaban escondiendo del ejército poblano, imagínate. Y mientras él andaba haciendo la labor revolucionaria de convencer a los terratenientes y todo de que era necesario un cambio en México. Y preciosa historia. Todo eso va a salir publicado ya en un libro del Colegio de México. Pero todo eso me contó toda su vida. 7 entrevistas, imagínate, más o menos unas 14 horas de entrevista.
y cada vez de otro humor, entonces me contaba otra faceta, ¿no? De las cosas, ¿no? Fue maravillosa la experiencia. Y yo, mientras lo oía, pensaba, la película tiene que ser una fregonería, no puede ser una cosa mediocre. Y entonces, como yo acababa de acabar la carrera, pues no me sentía todavía así capaz. Y entonces guardé los cassettes y dije, para otro momento. Y me dediqué al video de abuso sexual y a los 15 años del trabajo con maestros en la SEP, que él había sido maestro, ¿me entiendes? Entonces era una forma, yo no sé, fue la vida, ¿no? Que yo no escogí, pero era como para acercarme al entorno de él. Y en la SEP yo descubrí gente con una gran vocación de maestro, impresionante, ¿ves? Fue maravilloso lo que descubrí en la SEP. Y ya después dije, bueno, ahora ya toca hacer otra cosa. Y cuando dije eso, haz de cuenta que los cassettes brincaron del librero y dijeron, hello. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que ya estoy lista, ¿no? Porque además, en todos esos años, yo había hecho muchos intentos de conseguir el financiamiento, ¿ves? Entonces yo había ordenado 18. Y don Gilberto ya había muerto. Ya había muerto. Don Gilberto murió en el 95. A los 2 años de que yo le hice las entrevistas, él se murió, ¿ves? En el 95, pero él sabía que él no iba a ver la película, él nunca pensó que la iba a ver mañana, ¿no? Él sabía que esos son proyectos de largo plazo. Te digo que yo estaba buscando el financiamiento y me encontré con toda clase de ignorancias, una vez más, ¿me entiendes? Así un pobre idiota que me decía, ya no se le entiende al viejito. Así decía, no, pues si no tienes ganas no le entiendes, ¿me entiendes? Porque yo le entendía perfecto, porque además me hace que su dicción es magnífica para un hombre de 100 años, ¿no? Yo de todas maneras en la película, para estar segura, le puse los subtítulos cuando él hablaba, porque hay una frase que sí cuesta trabajo entenderle, ¿ves? Pero en general se me hizo súper claro cómo hablara. Y entonces empecé a buscar el financiamiento, primero en la comunidad, pero tampoco hubo oídos para eso. Claro, no me conocían. Entonces, claro, no vas a invertir una gran cantidad de dinero en alguien a quien absolutamente no conoces ni en tu vida has sabido que existía, ¿no? Puedo entenderlos. Pero bueno, afortunadamente yo, hoy en día con video, puedes avanzar muchísimo. Y yo financié al camarógrafo y a la editora con la venta de los otros videos, ¿me entiendes? Y entonces, durante mucho tiempo trabajamos. Llegó yo aplicaba en todas las convocatorias del IMCINE, y ahí sí ya los que evaluaban, pues eran compañeros míos del mundo del cine, ¿me entiendes? Pero la envidia es grande y las competencias y los celos y ya sabes, y nada, no me lo daban. Aplicaba una y no me la daban, aplicaba otra y no me la daban. Era increíble, ¿me entiendes? Y yo además, te voy a ser honesta, que no me atrevía a escribir todo lo que yo iba a decir, ¿no? Yo lo hacía muy como pues una presentación para los demás, ¿no? Pero que no se vayan a enterar realmente del meollo de este asunto, ¿no? De lo de Gilberto. Sí. Yo no les contaba toda la historia, ¿no? Decía, un personaje muy importante de México que estuvo en Francia, pero nada más, ¿no? Y hubo gente que incluso sí había oído hablar de él. Pero, y yo siempre quedaba finalista en los jurados, ¿ves? Y al final no me lo daban, ¿eh? Y resulta que Marina Stavenhagen era la directora del IMCINE y su familia fue salvada por don Gilberto. Entonces, de que yo presenté el primero, que era para el desarrollo del proyecto, bueno, ella estaba emocionadísima y no nos conocíamos, ella y yo, ¿ves? Pero estaba muy emocionada. Y entonces, bueno, es una persona de una ética que te vas para atrás. Ella respetó los estatutos del IMCINE. Y entonces, cuando ella se enteraba que yo había aplicado para alguna convocatoria, se emocionaba y se decepcionaba igual que yo cuando no me la daban. Fue increíble porque se creó una empatía a larga distancia. Así yo me enteraba y era así como, ¡ay, qué adorada! Y nada, no, ella nunca metió la mano sucia hasta que cuando ya iba a ser el proceso de postproducción,
La cuata que se ocupaba de producción en el IMCINE, ella, María Inés Roqué, asumió el proyecto como no te lo aprobaron ahorita, pero en algún momento te lo van a aprobar. Y lo asumió como del IMCINE desde el principio. Entonces ella me presentó a la editora, que fue súper adecuada, la persona ideal para este proyecto, cuya madre había conocido a don Gilberto. Entonces fue así como, perfecto. Luego, ella me iba guiando y me avisaba, en tal momento va a haber tal convocatoria, aplica esto. Y yo decía, no, yo quiero aplicar a cine, aplica digital, no. Y yo aplicaba a cine y no me lo daban, ¿no? Y finalmente, cuando ya iba a ser para postproducción, yo ya estaba en el primer corte y ella lo sabía, y entonces me llamó y me dijo, Lilian, ya va a salir la convocatoria para el primer corte, para postproducción, por favor, prepara tu primer corte lo mejor que puedas. Y fue tan divina que quiso verlo antes de que lo entregáramos, porque ella quería que lo apoyaran, ¿me entiendes? Pero nunca hizo trampa, nadie. Y eso me pareció magnífica historia para don Gilberto. Era como ser coherentes con don Gilberto, ¿no? Y finalmente lo presenté y me contaron que fue la primera película que vieron, y así, unánime. Todo el mundo dijo, por supuesto, y me dieron mucho dinero para poder postproducirla ya muy profesional, lo cual, pues tú sabes que significa que saliera lo que salió, porque la diferencia de la postproducción es fundamental. ¿Ves? Una postproducción profesional pues hace de tu película que sea una película profesional y que pueda pasar en cines con pantalla grande. Y la pista de sonido fue súper divina, hecha por un cuate que había sido mi maestro de sonido y que yo lo adoro y lo quiero muchísimo y siempre lo quise. Y entonces era como emocionante para mí también como reconectarme, ¿no?, con la gente a la que yo amé mientras estuve en el cine y que hacía 20 años que no veía, ¿no? Y entonces todo el mundo pues también feliz como de, Lilian, aquí estás, por fin. Y es mi ópera prima, ¿no? Es la primer largometraje que hago, pero fue hecho con tanto amor y la gente que iba conociendo la historia pues inmediatamente se emboletaba, ¿no? Porque es una historia de lo más entrañable del mundo. Pero además me pasaban cosas tan mágicas, como por ejemplo que cuando Bronia Seagal hizo la exposición de don Gilberto en el Museo del Holocausto de Acapulco 70, vino a México el curador, que es un cuate, Eric Saúl, que yo me imagino que ya no vive. Y Eric había hecho la curatoría de esa exposición y yo me conecté con él y nos hicimos súper amigos. Y luego me invitó a Nueva York a un homenaje que le hicieron a varios cónsules que habían salvado a judíos en Ellis Island, donde llegaban justamente de Europa para entrar a Estados Unidos. Ahí hicieron un homenaje para estas gentes, imagínate, fue maravilloso, fue magnífico. Y en esa ocasión le dieron a don Gilberto un diploma del Keren Kayemet. Y él me dijo, tú lo recibes, ¿no?, en nombre de la familia, que no estaba ahí. Fue muy especial ese evento, ¿eh? Y cuando Eric, en cuanto supo que yo estaba haciendo la película, me mandó un disco duro con 800 fotos que él había encontrado en diferentes archivos del mundo, mientras él hacía su investigación de todos los diplomáticos que habían ayudado a judíos en el sur de Francia. Entonces lo que fue una investigación de 10 años que yo nunca lo hubiera podido hacer. Por eso la película tiene la iconografía que tiene, porque me la dio ya hecha la investigación. Yo todavía con la gente del Museo del Holocausto de Washington tuve que investigar a quién le tenía yo que pagar los derechos de cada una de esas fotos, porque él no me dijo de dónde había sacado las fotos. Pero es tan eficiente el servicio del Museo del Holocausto de Washington, de verdad impresionante, que ellos me dijeron cada foto quiénes eran los dueños de los derechos de autor, su dirección, su teléfono, cómo contactarlos, todo. ¿Y cuántos eran? Muchísimos. Nosotros pagamos muchísimos derechos para poder usar la imagen, las fotos. Antes de empezar la película, fíjate, cuando yo ya estaba buscando los fondos,
empecé a ver en internet. Además, la película esperó el momento porque sin internet nunca se hubiera podido hacer. Yo me puse a buscar así en internet los archivos de imagen y entonces una mujer me había dado una dirección de una página en la que tú ponías quiero imagen de tal época a tal época en tal país, de tales eventos, ¿no? Como la guerra mundial, la guerra civil, todo lo que había sido la vida de don Gilberto. Yo meto los datos a esa página y al día siguiente empiezo a tener 75 respuestas de casas distribuidoras de este tipo de imagen de stock, ofreciéndome las imágenes que ellos tenían. Entonces había una específica de Nueva York que tenía muchísimo de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de todo lo que yo necesitaba. Y entonces les escribí, les dije, oigan, hay mucho material del que ustedes me ofrecen que me interesa. Y me dijeron, si nos das $90, cuando compres el material en alta resolución, nosotros te descuentamos los $90. Y eso fue lo que hice. Entonces yo tenía un CD que cuando llegó mi editora y nos pusimos a editar y ella me dijo, ay, sería bueno tener imagen. Ah, espérame. Y yo ya tenía el DVD con todo el stock que usamos. Y ella así lo vio y me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Y cuando le conté, wow, o sea, ya teníamos, todo llegaba así como Hashem, ¿me entiendes? Yo sentí la presencia de Dios fuertísima en el proceso, porque era algo que se tenía que contar. Era una historia que se tenía que contar. Entonces las cosas me llegaban relativamente fácil, digo que ya sabes que nunca es nada fácil. Yo pensaba, si la gente supiera el trabajo que hay detrás de una película, como dijo un amigo mío, llegarían de rodillas al cine. Porque te juro que es un esfuerzo. Cuando nosotros editamos un año entero, mi editora y yo, diario, excepto domingos, sábados y domingos y fiestas, un año entero de 11 de la mañana a 7 de la noche, con una pasión. Y cuando ella se iba, yo todavía me dedicaba a buscar fotos en archivos, en el archivo de Alemania, Volksarchiv. Tiene unas fotos del Holocausto que no la puedes creer que las tengan ahí exhibidas, ¿me entiendes? O sea, es impresionante. Y les compré varias. Y yo todavía me dedicaba a buscar, ¿me entiendes?, las imágenes de lo que estábamos narrando. Y luego muchas cosas que estábamos ahí explicando lo que fue la guerra civil. Y yo de repente encontraba a alguien que había sido salvado por don Gilberto. Y entonces hacía la cita para poderlo entrevistar. Y íbamos a la entrevista y me contaba exactamente lo que necesitábamos para completar lo que estábamos editando. Yo no daba crédito, ¿me entiendes? Era así como si hubiera una continuidad en mi vida, en lo que yo encontraba y en lo que estábamos editando en la película. Era como una unidad, todo estaba conectado, las cosas llegaban en su momento. Un día una amiga mía, era no sé si su cumpleaños o una cosa así, y nos fuimos a caminar a un cerro ahí en Morelos, en Cuernavaca. Íbamos 5 mujeres. Y entonces cada una iba platicando lo que estaba haciendo y una empezó a contar que estaba haciendo el diario de su mamá, que era catalana y que había vivido la guerra civil española y había llegado a México más o menos en el año 40 o no sé, por ahí. Y me volteé y le dije, ¿tú has oído hablar de Gilberto Bosques? Por supuesto, me dijo, gracias a él vino mi mamá. Entonces yo le dije, tengo que entrevistar a tu mamá. Y me dijo, ya se murió, pero te voy a presentar a mis tías, que no eran tías de a de veras, pero eran las que vinieron en el mismo barco y que toda la vida funcionaron como familia sustituta. Y ellas fueron las que aparecen en la película, una de ellas, la hija del que administraba los albergues, estos castillos que don Gilberto rentó, y la otra era hija de un médico. Y yo las conecté gracias a esta chava, ¿me entiendes? Entonces, así todo llegaba como una cosa fluida, que como si yo estuviera en otra dimensión durante 2 años, porque realmente fue bastante rápido el proceso, pero 2 años que tomé desde que decidí hasta que la terminé.
Y ya después, bueno, las cosas, ya sabes, nada son fáciles en eso, pero realmente tengo que reconocer que hubo una ayuda ahí milagrosa y maravillosa y que mucha gente, así voluntariamente, no había lana, no había nada, era el amor a la historia que estaba yo contando. ¿Ves? La admiración a don Gilberto, el reconocimiento a ese personaje del que se tenía que hablar. Y yo, mi meta al hacer la película era regalarle a México un héroe que habían ignorado rotundamente y que era una pena que se perdiera en el silencio de la historia, ¿no? Y ya después, cuando ya fui entendiendo, todavía me da pena porque no mencioné a todos los demás que lo ayudaron a él, que fue Bassols, que fue Isidro Fabela, que era el que estaba en la Liga de las Naciones y que hizo un papel impresionante para defender a los perseguidos y que no se sabe nada de ellos, ¿me entiende? Y a Luis I. Rodríguez, que era el embajador de México en Francia cuando don Gilberto era cónsul. Un tiempo, porque luego fue otro y luego fue otro. Bassols fue el primero y Bassols fue el que mandó los primeros 3 barcos de la República, que fueron el Ipanema, el Mexic y eran 3, y el Sinaya, ¿ves? Y Bassols fue director de la escuela secundaria de mi papá y mi papá me hablaba de Bassols. Era un personaje admirable, importantísimo, y yo no lo mencioné, ¿me entiendes?, en la película, pero no importa, yo creo que esto tendrá que abrir esa página de la historia de México que es tan relevante en su diplomacia, en esa capacidad que tuvieron de llevar a las relaciones internacionales una postura revolucionaria.